Bueno, Claudia Farías, que es de la lonco de la comunidad Nehuenche, del pueblo Ranculche, ahí en Santa Isabel, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata esto de Año Nuevo? ¿Es sinónimo de Huetripantu o quiere decir otra cosa en realidad? Nuevo, Tripantú, año, Ahí va. justamente, un año nuevo. Ujú. En realidad, si nosotros conscientemente observamos cómo en otros continentes festejan el año nuevo y que a nosotros justamente nos tocaría en diciembre festejarlo si copiamos la misma fecha, Claro. ellos están en pleno invierno. Ujú. O sea que coincidiría con la renovación natural universal, digamos, de todos los elementos naturales que tienen que ver con las plantas, con el ciclo digamos, de la madre naturaleza, esa renovación, ¿no? Y de eso se trata justamente. El hemisferio sur está ingresando a lo que es el momento en donde la naturaleza duerme y descansa para poderse renovar con la primavera. Ahí va. Año nuevo, vida nueva. Viene un poco la Exactamente. frase. Che, Claudia, y bueno, ahí ¿tienen alguna actividad planteada para... ¿va a ser el 21? ¿Cuándo lo van a hacer ahí? Nosotros, por decisión del cacique general Lonco Carlos Campú y por el maestro Raquidón Daniel Cabral, lo hemos hecho ya varios años en lo que fue la reducción indígena Colonia Emilio Mitre, un lugar justamente elegido por ellos para poder hacer esta celebración que tiene que ver con una renovación no solo digamos en cuanto a años, sino también en la cuestión espiritual, ¿no? Tiene que ver con un estado de conciencia en el cual uno revé su paso por la vida, sus acciones, tiene que ver con el hecho de ser, ¿no? De ser uno mismo, de entender la vida desde desde su esencia. Ujú. Estamos un poquito alejadas en el día a día, ¿no? De ese pensamiento. Sí, yo creo que la vida cotidiana y fluida en una vida, digamos, colmada de un montón de información, pero también que tiene un ritmo acelerado que nos va ayudando a vivir justamente de esa manera, nos deja muchas veces sin ese reencuentro íntimo con uno mismo, con nuestra espiritualidad, con ese pensamiento, si se quiere, filosófico de los pueblos originarios, que tiene que ver con la vida misma y el sentido que tiene. Ujú. Estas ceremonias las articulan entre distintas comunidades, cada comunidad realiza la suya. ¿Pueden desarrollarse en varios días? Sí, justamente desde el solsticio de invierno, desde el 20 hasta el 24 y hasta inclusive algunas comunidades festejan hasta el 26 de junio. Porque es digamos, es un momento de encuentro comunitario donde no solo se dan celebraciones espirituales, sino también tiene que ver con la vida comunitaria del pueblo originario. En este caso yo puedo hablar del pueblo originario Ranquel. Antiguamente lo festejaban en Lebucó y ahora cada comunidad tiene, digamos, su espacio, su lugar donde puede celebrar justamente este reencuentro consigo mismo, con su identidad y con su cultura, volver a las raíces ancestrales. Que me imagino que es justamente un buen momento para transmitir, ¿no?, a los más pequeños de la comunidad las costumbres. Sí, yo creo que es un momento de transmisión, pero también de conciencia, ¿no? De entender que es la cultura y que es la identidad como proceso en esta vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos desde esa identidad.
Muchas veces hay personas que se reencuentran, que son personas grandes que se reencuentran con su cultura, que nunca, digamos, se vieron encajando en una sociedad en la cual estamos, o que siempre les estaba faltando algo, estaban como incompletos. Y de alguna forma reencontrarse con sus raíces, con su identidad, reconocer de dónde vienen, cuál es su genealogía, y compartir las experiencias de vida, ese reencuentro con su espiritualidad, también tiene que ver con eso. En el momento del encendido del fuego o en la ceremonia, ¿se realizan pedidos también? Sí, justamente. Bien. Yo creo que cada persona siempre tiene su pedido personal, ¿no? Más allá de lo comunitario hay cuestiones personales que tienen que ver con ese reencuentro, con esa vuelta a sí mismo, desde el núcleo hacia el universo, ¿no? Entender quiénes somos para podernos relacionar con otros. El fuego representa justamente esa transformación, esa renovación que uno va haciendo diariamente para poderse convertir siempre en alguien mejor, en irse superando en la vida. Nunca aspiramos a ser peor, sino siempre a ser mejor, ¿no? A ser mejor persona, a ser mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos. ¿El regue está siempre ahí erguido o es algo que cobra vida, digamos, ahora para este tipo de ceremonias? Bueno, para hablar de regue tenemos que hablar de alguien que anuncia esa puesta de regue, y en este momento aún no se ha presentado ni en Peuman, ni lo ha anunciado nadie con esa experiencia de poder colocar ese regue en ese lugar. Si bien fue identificado el lugar como un lugar espiritual donde se puede hacer la ceremonia, aún no hemos tenido el anuncio de la puesta de regue, que es lo que se espera muchas veces, ¿no? Eso trasciende muchas veces la conciencia o el plano terrenal en el cual nos encontramos. El regue es como un tótem, un monolito, ¿no? Sí, el regue es un núcleo, es un punto donde se conectan un montón de significados que tienen que ver con la profundidad espiritual de los pueblos indígenas, ¿no? Esta cuestión de esos peldaños que hacen representación a los planos y al modo de ver el mundo del pueblo indígena. En este caso tiene que ver con esa cosmovisión que tiene el pueblo ranquel de entender cómo funciona el mundo, que justamente no es de la forma en que se impone occidentalmente, sino que tiene, digamos, otras profundidades más espirituales. Cada peldaño tiene su significado, cada lugar, cada posición tiene su forma de estar, su significado de estar allí. ¿La ceremonia es abierta o es solamente para la comunidad? Nosotros por mucho tiempo y desde que lo hemos realizado ahí, nunca hemos tenido inconvenientes con respecto a la participación de quienes llegan para compartir ese momento espiritual. Porque es un momento que hermana, un momento en el cual muchas veces se presentan personas con esa necesidad espiritual, con esa necesidad de renovarse, de descargarse espiritualmente. Entonces yo creo que lo fundamental es el respeto, más que nada el respeto. ¿Qué se suele recomendar por ahí para estos visitantes? Las recomendaciones más que nada son el respeto, la escucha, el compartir, el poder despojarse muchas veces de los prejuicios que nos envuelve la cotidianidad, y poder entender un mundo paralelo al que conocemos,
está despojado de esas cuestiones, ¿no? ¿A qué hora más o menos arrancan con el encuentro? Nosotros vamos a arrancar porque estábamos esperando las delegaciones de Pico, de Victorica, de Telén y de Santa Isabel también. Entonces nos reunimos en el salón comunitario, en el juzgado de paz de Mitre, y es un salón donde hay una gran estufa, donde quienes van llegando vamos realizando masas caseras como torta frita. Es toda una elaboración comunitaria, así que lo que llevamos siempre son materias primas para hacer todas las elaboraciones ahí. Llegamos a las 3 de la tarde al Salón de Colonia Emilio Mitre, donde se van a desarrollar actividades como la recolección de la UEN, infusiones, se hacen aceites que tienen que ver con masajes corporales, que todo tiene, digamos, un porqué, ¿no? Para que estaría necesitando ese aceite, entonces se hace con ese propósito. La vida comunitaria y el compartir siempre ha sido muy enriquecedor, porque siempre salen anécdotas muy lindas, donde la gente comparte cosas que ha vivido, cosas que trae, que desconoce que son originalmente realizadas ancestralmente por pueblos originarios. Entonces, poder identificarlas y reconocerse dentro de esa cultura muchas veces es enriquecedor. Hay gente que se emociona muchísimo, hay gente que digamos, que cuenta experiencias que salen espontáneamente en ese lugar, que ni siquiera se esfuerzan porque es una cuestión espontánea. Si bien esta ceremonia podría considerarse un festejo, ¿no es cierto? ¿Creen que últimamente se ha venido complicando la cuestión para las comunidades originarias? Yo creo que a toda cultura se le complica bastante existir con sus particularidades culturales y simbólicas. Es mucha la información, digamos, en todos lados, la información tecnológica, es mucha la información que se comparte a diario y con la cual se convive y es difícil seguir existiendo desde la particularidad propia que nos identifica como pueblos. Nosotros hemos llegado hasta aquí y podemos seguir transmitiendo nuestra cultura y nuestra identidad por una cuestión de elección, digamos. Nosotros hemos elegido seguir este camino porque es lo que nos identifica. Y desde ahí es también reforzar quiénes somos, ¿no? Seguir existiendo, uno elige seguir existiendo o puede camuflarse entre la sociedad y ser lo que no somos, digamos, nunca terminamos de estar completos. Justo estaba coordinando a ver si venía otra persona más adelante. La cuestión ahora con el... me perdí. Me voy a decir la verdad, vengo medio baleado, me perdí un poco. Me haría falta hacer la ceremonia y pensar un poco para adentro. Estábamos viendo ahí las fotos que nos pasaste para la gente que está viéndolo también por YouTube. Es una cuestión que están con las hilanderas. Sí. Yo creo que todos de alguna forma tenemos un poco de hilanderas, quien no teje, quien no hila en su vivienda, en el refugio y el calorcito hogareño, ¿no? Siempre hay, digamos, esa vuelta a... No, porque no solo se trata de hilar un hilo, sino de ese tiempo, de ese proceso que uno medita, porque también es muy sabio hacer el trabajo manual donde uno puede sumirse en sí mismo y repensar cuestiones cotidianas, digamos. También es una forma de desenchufar la mente y de reflexión.
comparte eso o sea, muchas culturas comparten eso, ¿no? Pensaba en los mandalas, y a mí una vez me mandaron a pintar mandalas de alguna forma como para hacer una cierta suerte de introspección, pero bueno, en esto del ejercicio del hacer y meditar a la vez, es algo que está presente en muchas culturas originarias. Sí. Creo que es la conexión hacia lo espiritual de uno mismo, ¿no? Cuando uno trabaja con las manos y tiene que crear, dar luz, dar vida a eso que está creando, sin técnicas, digamos, preparadas, ni estructuradas, ni proyectadas antes, porque la mayoría de quien crea y da a luz algo, siempre es algo sin proyección, es, digamos, una forma de crear que sale de adentro, que nos impulsa desde adentro hacia afuera. Entonces, en esa creación uno, a veces también sucede que no puede desprenderse de esas cosas que es como muy propio de uno en un momento determinado. Y quien crea siempre no puede hacer réplica de esas cosas que son emocionales, que salen en un momento determinado, en una situación determinada, en un estado de ánimo determinado en su momento, y que no vuelve a tener réplicas de ese arte, ¿no? Qué increíble la sociedad de hoy, que en esta falta de introspección o de tiempo para volver hacia adentro, terminamos como buscando en una diversidad de culturas, incluso ajenas a la propia, ciertos elementos que nos permitan hacer ese trabajo. ¿No? Hay como una mezcla, ¿no? Aparece el yoga, ahí como una necesidad que evidentemente el actual sistema no está pudiendo canalizar, pero que el ser humano va hacia allí, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con el equilibrio que uno puede generar dentro de sí mismo. Yo no puedo estar bien hacia afuera, sino sin antes primero estar bien interiormente, ¿no? No entro en una situación de crisis donde no encajo en ningún lado, pero no es el afuera el problema, sino ese equilibrio interno, el cual aún no he encontrado, ¿no? Es una cuestión propia de que nace de cada uno, del interior de cada uno. Encontrar ese porqué, sanar esas heridas muchas veces que nos atormentan, que son situaciones sin sanar, sin soltar, que muchas veces son difíciles. Inclusive hablar de un estado de conciencia puro, donde uno puede ir haciendo las cosas o obrando conscientemente en la vida, es un proceso de mucho dolor, porque uno tiene que despojarse de muchas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con lo terrenal, con lo propio del ser humano, la envidia, el orgullo, muchas cosas que nos impiden a veces llegar a ese equilibrio emocional. Si nosotros no podemos despojarnos de esas emociones que a nosotros nos impiden llegar al equilibrio, es muy difícil encajar o no estar en crisis constantemente. Y pensaba que importante esto del Huaytripantú, que también viene a reconectarnos con la naturaleza, ¿no? Nos obliga a realizar una ceremonia en el exterior, o sea, imagino en el encendido del fuego, pensarnos en el entorno, ¿no? Son momentos de energía muy muy íntimos, muy propios, que nos conectan a la tierra viva, a la tierra que pare, que da luz, que nos vincula directamente con lo nuestro. ¿Quién no tiene la conciencia de saber que en algún momento vamos a descansar en los brazos de esa tierra, ¿no? Entonces, encontrar esa conciencia en la cual uno se conecta con esas emociones, con esos sentimientos, como madre, como hijas, como abuela, en ese proceso de transformación del ser humano en sí. Muchas veces uno aspira siempre a ser mejor,
Entonces en esa renovación, en ese proceso constante de cambio, uno va encontrando su camino, su lugar, para llegar en algún momento al final del camino y decir, por lo menos intenté ser cada día mejor. Y quién no es maestro en la vida, en el camino de la vida. Siempre alguien está mirándonos y observando y aprendiendo de nuestro camino. Aunque a veces no nos demos cuenta, siempre alguien nos está observando, porque siempre la necesidad de ser mejor. Y a veces hay personas que no se dan cuenta que van mostrando el camino, ese camino al andar, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿la comunidad se va a reunir entonces el 20 o el 21? El 20 El 20. a las 15 horas en el Salón Comunitario de Colonia Envidiente. Muy bien. Bueno, espero que tengan una hermosa jornada. Sí, seguramente. El encuentro ya es muy gratificante. Bueno, buenísimo, Claudia. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, como decía Candela, esperamos que además sea bueno para todos, ¿no? Que irradie de alguna forma hacia todos los que necesitamos este momento de cambio y de fuerza, ¿no? Con todo lo que está pasando. Sí, yo creo que muchas veces la carga energética es volver a las raíces y empezar a plantearnos desde lo individual a lo colectivo cuáles son las pequeñas cosas que puedo aportar para generar esos cambios, ¿no? Esa reflexión. Así que, Mañan Chaltún, muchísimas gracias y Teo Calial. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a un cortecito y ya volvemos con más cada tanto.